Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Su Punto Tambaria. Gracias por acompañarnos una vez más. El mes de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día el cual reconoce muchas luchas para poder lograr lo que hoy somos. En el día de hoy damos gracias a la doctora Gildalina Tatembrache, la cual nos ha facilitado la segunda edición de Mujeres Extraordinarias. Por razones de tiempo, la pasaremos a ustedes en 2 ediciones. Disfrútenla. ¿Cómo hacer valer mis derechos? ¿Cómo estar en la historia y ser historia? ¿Cómo ser la vida, el presente y el futuro unidos en las luchas, la vindicación y la reivindicación? ¿Cómo dejar de reconocer los grandes esfuerzos por la supervivencia y la trascendencia de la humanidad a los que día a día se enfrentan las mujeres? ¿Cómo negar ese rol fundamental de las mujeres en el mundo? ¿Cómo permitir que lo disminuyan y lo escondan? ¿Cómo hacer para vivir sin miedo y que lo malo se nos vuelva bueno? Hay mujeres valientes, decididas y preclaras, que definieron su ideología y asumieron el costo de exigir derechos. Nos acompaña Lourdes Contreras del Centro de Estudios de Género de INTEC. Sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué se trata esto? Lo escuchamos ahorita fuera del aire, la erradicación de la violencia contra la mujer, donde el hombre es un factor que participa de manera directa en esa violencia. ¿Si nos puedes explicar un poco? Sí, cómo no. Estamos impulsando la reforma legislativa para que haya una nueva ley que atienda este problema. Hay una ley de carácter... Mi infancia estuvo marcada por la lucha antitrujillista. La casa de mi mamá, la casa de mi familia, ¿verdad? Era un lugar de hacer antitrujillismo. La primera vez que yo estuve presa, yo tenía meses de nacida. Mi mamá iba, por encargo de la organización, la Juventud Democrática en ese momento, iba de Santiago a La Vega a llevar materiales. Y ella escondía los volantes en los pañales míos. Alguien hizo una denuncia y la cogieron preso. Entonces el cuerpo del delito era la bebé, Lulú. Entonces definitivamente si yo era el cuerpo del delito yo tenía que ir presa también. Nací en Asturias hace mucho tiempo, como verás. Yo nací en el año 46, había todavía guerrillas y la vida era difícil en la posguerra. Mi mamá tenía un tío que vivía en la Patagonia Argentina, que había ido a comienzos de siglo, y le dijo a mi mamá y a mi papá que viajaran a la Patagonia. Viajamos en un barco que se llamaba el Cabo de Hornos, y llegamos a Buenos Aires, y desde Buenos Aires a la Patagonia hay 1800 kilómetros. Por tierra es terrible y en aquella época, año 1951, fuimos en un bus y llegamos a Comodoro Rivadavia, que fue donde nos quedamos y donde está mi familia. Ya mamá y papá murieron, pero mi hermana, mi hermano, mis sobrinas, mis sobrinos viven allá. Dialogando, todo funciona. Creo para mí, porque yo he visto casos
De niño, desobediente, pero muy desobediente. Hay personas que lo saben tratar hablándole, mira mi amor, con palabras lindas, cariñosas. Tu papá va a ceder a castigarte o algo por el estilo, y entiende. Lo que yo creo que Stephanie quiere señalar y que creo que es importante destacar es el papel del diálogo. Entrenarnos en el diálogo y en la comunicación es fundamental para una vida sin violencia. Nací en Santo Domingo, soy una capitaleña 1000 por 1000 en la calle José Reyes. Tuve una infancia que estuvo marcada en primer lugar por el hecho de que mi madre había perdido a su primer hijo a los 10 meses, víctima de meningitis. Realmente estaba muy encerrada en su dolor. Para ella, de hecho, mi embarazo no fue un embarazo deseado. Y fui ahí como una niña que llegó a reponer a esa gran pérdida que había sufrido todo ese barrio, y recibí no solamente el amor, todo el amor de ella y de mi padre, sino también de esa pequeña comunidad que era la cuadra en la José Martí donde yo vivía. Yo tenía mi madrina, era vecina nuestra, mi padrino, que era muy loco, mi padrino le encantaba Daniel Santos, y un día incluso yo de 8 meses me llevó de parranda con Daniel Santos. Y mi padre y mi madre, vuelto locos buscándome, me encontraron en un bar toda embarrada de espagueti, porque además me dieron espagueti. Mucha gente en algunos medios de comunicación me preguntan que a qué he vuelto. Yo estaba en la reforma de la ley de educación y no tenemos educación. Nosotros estuvimos en la reforma de la seguridad social y no tenemos salud. El pueblo no tiene salud. Yo he vuelto y no le queda duda a nadie para ser otra vez la senadora de la capital. Nací en una familia que tenía por obligación la tradición antitrujillista. Viví sabiendo lo que era un vigilante en la esquina, lo que era a veces no saludarte a los vecinos, sino por la parte de atrás de la casa, por el patio, por miedo a la represión del sistema. Sin embargo, era una familia amorosa. La militancia antitrujillista fue muy temprana, visiblemente para nosotros en la casa. Tuvimos la suerte de ir a un colegio que recibía a los antitrujillistas, que era el Colegio Santa Teresita de las Hermanas Roques. Abuelo perseguido, Don Pepito preso, Don Juan deportado, la familia acosada. Un abogado, Espinal Miranda, era el único que se atrevía a defender a mi tío de un presunto robo de luz, de un arma que nunca había visto. En aquel clima de injusticia, la búsqueda de la justicia era algo muy importante para mí. Milagros Ortiz Bosch, con títulos de abogada y administradora de empresas, es esencialmente política, primera vicepresidenta del país en el año 2000. Fue senadora del Distrito Nacional en 2 períodos, desde donde impulsó la reforma del Congreso y leyes a favor de los derechos de las personas, muy especialmente de las mujeres. Es una amante de las artes, el folclore y el deporte. A pesar de haber ocupado grandes posiciones en el Estado, vive en el mismo lugar desde hace más de 40 años, que ha sido un refugio de grandes personalidades como José Francisco Peña Gómez y Gabriel García Márquez, entre otros. Ahora conduce todos los días su programa de radio Milagros en la Z y sigue su militancia política. Están todos acá, pero yo los puedo llevar, Acá, ven, acá atrás de la puerta ahí también. A ver. Mi infancia fue muy feliz. Estudié desde primer grado hasta graduarme de bachiller en un colegio salesiano, y mi 5º año, ya terminando mi bachillerato, nos ofrecieron a un grupo de 4 alumnas
una beca para ir a estudiar a Canadá. Y en la Universidad de Montreal hicimos nuestra licenciatura en enfermería. Ya terminando mi último año, entonces se me atravesó Pedro Luis, por el camino. Pienso que fue de lo mejor que me ha pasado en la vida. María Jesús Pola Zapico, Susi, ha realizado una labor de primer orden en la defensa de las mujeres y en la promoción de los derechos humanos. Fue la primera en investigar los feminicidios en la República Dominicana. Ha formado parte de la Junta Directiva de Profamilia y de otras organizaciones nacionales y regionales. Desde su columna en el periódico El Nacional, ha sido una abanderada de las mejores causas a favor de los derechos de personas discriminadas, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Estudié en el colegio Serafín de Asís, entré en el kinder, fui muy acogida por las monjas que eran amigas de mis tías, y en el colegio muy tempranamente también se me despertó la vocación, así que yo quería ser monja. Che con la sua semplicità lavora in povertà, va dovunque con suo amor per parlare del Signor, per parlare del Signor. Yo ya no quería ser monja terciaria franciscana, me parecía poco, yo quería ser monja misionera, como las que yo leía en esas novelas, claro, no las monjas, los curas, pero bueno, como yo no era hombre, pues pensaba que podía como monja hacer lo mismo que los curas, ir a Alaska, ir a África, ir a Asia, bautizar chinitos. Mucho de eso vino porque en los años 50 llegaron al país unos predicadores que hablaban terriblemente del infierno. Muchos padres fueron a protestar porque muchas niñas tuvimos pesadillas, porque el predicador era tan, explícito, las imágenes que describía, que todo el mundo se soñó con que se estaba chicharrando. El Serafín se convirtió en mi segundo hogar, mientras en el colegio fuimos como 60 niñas hasta 8º grado. Cuando pasamos a bachillerato, quedamos solamente 12. Esa era la norma. Las mujeres de mi época no se esperaba de ellas ni que fueran bachilleres y ni que mucho menos que fueran a la universidad. De mi curso cayeron presos muchos compañeros por el 14 de junio. El Trujillo decidió ser el padrino de salvación de todas las facultades. Yo tenía que hacer una tesis dedicada a Trujillo. 3 o 4 veces le quité la página porque yo se la llevaba al decano y me decía, si no se la dedica a Trujillo no se la firmo. Yo se la ponía y después se la quitaba. Y cuando le iba a presentar al jurado, si no está Trujillo, y se la quitaba. En esa situación terminó el derecho. Ya la invasión del 14 de junio llegada al país, y ya había una tendencia a la militancia menos familiar. Y cuando llega el PRD al país, yo decido que no va a seguir siendo política clandestina, sino política pública. Esa fue la gran decisión. El triunfo de la Revolución Cubana encendió enormes esperanzas en toda una generación que vivía en una dictadura y que fervorosamente, ¿verdad?, ansiaba por la libertad y empezaba incluso a confrontarse con sus propios padres por esa idea libertaria. Y empezamos a cuestionarnos, si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? A las mujeres que tomamos el riesgo de los hombres, porque entonces era el riesgo a muerte. Ahí está la desgraciada historia de Minerva Mirabal, la muerte de la mujer de Vigilio Martínez Reina, embarazada, asesinada. Le pasó a Piqui Lora. Piqui fue guerrillera. Hizo que a un grupo de mujeres que tomamos los mismos riesgos que los hombres hubiera una tendencia al respeto. Yo creo que también depende mucho de que uno se sienta igual, de que uno exija la igualdad y de que uno desde temprano se sienta que es parte de una sociedad con los mismos derechos. La llegada a Puerto Rico en mi caso fue traumática.
porque no me quería ir, no quería dejar tampoco a mi padre, con quien estaba muy cercana, mucho más cercana que a mi mamá, y porque quería además terminar en mi colegio. Yo estaba en el 4º año de bachillerato, había estudiado en ese colegio desde kinder, o sea, mi vida y mi infancia y mi adolescencia y mis mejores amigas estaban en ese colegio. De manera que fue muy duro para mí dejar el país y además muy duro todavía encontrarme en una colonia que vivía un momento de esplendor económico y donde hablar como de república era casi como mala palabra, ¿no? Te decían en el colegio, entonces tú vienes de la república, pero era como, tú vienes del charco más hondo de sucio y pobreza del mundo, más o menos, ¿no? Mi casa en Puerto Rico se había convertido, de hecho, en un centro de reunión del exilio puertorriqueño. Mi madre, que era una persona muy conservadora, adquirió una gran conciencia contra la dictadura y se convirtió en la madre de casi todos los exiliados. Ahí iban a comer, ahí encontraban refugio, ahí se podían quedar a dormir cuando no tenían condiciones. En la casa hubo, imagínense, la noticia de la muerte del tirano, era lloro, lágrimas, música, el himno, toda la casa llena de gente, comiendo todo el día, abrazándose. En mi casa se cerraron todas las ventanas y mi mamá se vistió de rojo, puso ropa roja a todas sus 5 hijos, se puso música. Era una actitud, era un comportamiento aprendido desde temprano, el involucramiento y la comprensión de esos procesos. Lourdes Contreras, Lulú, política, académica y feminista. Guastiana graduada en 1964. Con una profunda vocación por el estudio y la enseñanza, durante 20 años ejerció el magisterio en el Instituto Dominicano GREE. Ha asumido un rol de liderazgo en el feminismo dominicano y los derechos de las mujeres. El CUDEN, Comité por la Unidad y los Derechos de las Mujeres, le sirvió de base para recorrer el país en un plan para el empoderamiento de las mujeres y romper las barreras de la discriminación. Fue candidata a senadora por el Distrito Nacional. Tengo el honor de ser asistente del profesor Juan Bosch. Participo con Peña Gómez en el Tribuna Democrática, hago la Caravana de la Libertad y estoy en los principales acontecimientos que conllevan al PRD al poder. No fue una élite, fue un pueblo masivamente que se incorporó al PRD. Fue algo que de mucha inteligencia y que ayudó mucho a que un grupo de jóvenes que estábamos cerca de ahí entendíamos la política como una acción social, no como una lucha personal, sino como una decisión de cambio profundo en la manera de vivir del pueblo dominicano. Entonces Juan dijo que quería hablar conmigo algo que tenía que ser con mucho cuidado. Y él me dijo que yo no iba a ir para el palacio. Pregunté por qué. Y él me dijo que porque él tenía que ser el anti-Trujillo. Y Trujillo era nepotista. Hasta que en una crisis de la que poca gente se enteró, una crisis de gabinete, por causa de unos amagos de corrupción, los asistentes principales de Juan Bosch cayeron presos. Y a partir de ese día, aunque él me volvió a repetir que no debía estar en el palacio, yo le dije, voy a estar sin nombramiento, sin sueldo, sin fotografía, sin fotografía. No hay una sola fotografía nuestra en el Palacio de la República. Tuvo razón porque él quería hacer un gobierno ejemplar. Yo me había casado 2 días antes. Me llamó el coronel Calderón y me dijo regrese a la ciudad. Presuntamente me había ido de luna de miel. Y regresamos, ya estaba el golpe en marcha y lo llamé. Y le dije la palabra de Vigil, mis enemigos se creen que estoy bajando. Y yo me siento de pie sobre la cumbre. Y él me dijo, cuídate que te están buscando. Yo fui deportada a Venezuela.
Ya en diciembre del 64 estoy lista para regresar. Cuando yo llego aquí me encontré con varias cosas. Primero, que a muchas mujeres, aún de las del 14 de junio, le molestaba el hecho de que otra mujer estuviera siempre con hombres y que saliera sola. La izquierda se perdía en muchos debates como este. O sea, en debates que no llevaban para ningún lado, que no eran productivos, que no nos hacían crecer entre la población y que mucho menos ayudaban a resolver los problemas del país. Yo estaba haciendo una licenciatura en Ciencias Sociales, pero con un mayor en Política, y habíamos muy pocas mujeres en el área de política. Así que yo estaba acostumbrada a andar y salir y estar rodeada de hombres todo el tiempo. Había un estereotipo de la puertorriqueña en la sociedad dominicana en ese momento. Como eran jóvenes mucho más liberales, los jóvenes consideraban que con las chicas puertorriqueñas se podía ir más lejos que con las dominicanas. Así que cuando yo llegaba a un lugar, automáticamente yo llegaba como puertorriqueña. Yo empiezo a sentir una serie de presiones que yo no entendía mucho, ¿no? O sea, porque cuando vamos a terminar una reunión, que estoy yo sola, la única muchacha, y hay como unos movimientos raros de fulano dándose codazo y yo primero, para invitarme, yo me sentía acosada. Así que yo un día ya que estaba hasta la coronilla, ¿verdad? Estamos saliendo de una reunión, uno de los compañeros me dice que vamos al cine, yo le digo, perfecto. Que entonces me pasa a buscar a las 7 y el otro le dice, no, pero tú tienes una reunión, ¿tú te acuerdas que tú tienes una reunión? Pero era por dañarle el plan a este, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ninguna, bueno, están ahí discutiendo. Entonces, Raúl, que está también en la reunión, dice, bueno, pero si ustedes están ocupados y yo ya dije que ella quiere ir al cine, yo puedo invitarla. O sea, pero todo esto sin hablar conmigo, ¿verdad? ¿No te gustaría salir conmigo? No, bueno. Yo como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, pues también, pues te recojo a las 7. Bueno, a las 7 llega el señor con saco. No, que mejor no vamos al cine, que sentémonos que por ahí, que van por ahí, pero ¿dónde? No sé, virtud, que yo, pero mi hijo, yo tenía muchísimos años que no vivía en este país, yo no conozco los sitios, y yo acabo de llegar también. La cosa es que terminamos en el Roxy, que era uno de los bares emblemáticos del Conde, y este hombre sin hablar, y pide una botellita de ron chiquitica que vendían antes, sí. Yo no tomo. Y él, yo tampoco, pero lo necesito ahora. Se bebe su trago y el señor viene y se me declara. Y yo, ¿qué? Pero, o sea, yo ni lo he notado. Yo ni me he dado cuenta que yo le traigo a este señor. Y yo le digo, yo, de verdad que estoy tomada de sorpresa, ¿verdad? Pero yo no resisto esta situación. Si tú estás de acuerdo, vamos a hacer una cosa. Yo te digo que sí ahora. Y nos hacemos novios, pero de mentira, solamente para que me dejen tranquila. Se toma otro trago, me dice que sí, y yo salgo con novio. Prácticamente, es la primera vez que tengo una conversación con él que no fuera en una reunión política. Magali Pineda, líder feminista, socióloga, profesora e investigadora, inició su acercamiento al feminismo con tan solo 15 años, durante su militancia en los movimientos y partidos de izquierda y en la lucha antitrujillista. En el exilio fue parte de la dirigencia estudiantil en la Federación de Universitarios Pro Independencia de Puerto Rico. En plena Revolución de Abril, casó con Fafa Tavera, cuyo nombre de combate era Raúl. En los últimos tiempos se ha dedicado a proyectos encaminados a llevar la tecnología y la ciencia a niñas y adolescentes. Estas iniciativas la llevaron a ser una de las ganadoras en la premiación por la igualdad e integración de género tecnología, GemTech Awards, en el 2014, por el éxito de su modelo de e-chicas y clubes supermáticas STEM de inclusión de las niñas y mujeres adolescentes en las áreas de conocimiento. En el periodo de la Revolución de Abril me tocó hacer varias incursiones, tanto hacia la zona norte como hacia pueblos de provincia. Mi trabajo fundamental era sacar materiales de publicidad y en algunas oportunidades transporte de armas.
Vivir en la zona constitucionalista fue toda una experiencia. Muchas mujeres empezaron a sentir que no se estaba valorando cuál era el aporte que las mujeres estaban haciendo a ese proceso de resistencia generalizada. Empiezan a demandar a tener una parte más activa y se niegan rotundamente en muchos casos a continuar solamente con las actividades de apoyo. En ese proceso también se crea la academia militar. Las mujeres exigieron no solamente ser parte activa como estudiante en la academia, sino que muchas de ellas que o habían tenido algún entrenamiento militar fueran también entrenadas como instructoras. Creo que ese papel de las mujeres combatientes, al igual que de muchos combatientes gays también que hubo, no se ha relevado todavía suficientemente en el levantamiento histórico de lo que significó la resistencia constitucionalista en Ciudad Nueva. Algo que tampoco se ha valorado es lo que significó muy temprano el 25, la consigna que lanzó el 14 de junio de armas para el pueblo. La mayoría de la gente que mantuvo la lucha y que hizo posible permanecer durante casi 10 meses, 8 meses, la zona constitucionalista fue la población civil, no fueron los militares. Yo me casé en el año 1967, en pleno periodo de los 12 años. El gobierno de Balaguer fue impuesto por las botas del poder norteamericano. Vino todo el asesinato, toda la matanza de todos los revolucionarios. Yo tenía que buscar formas para poder verlo. Siempre que se produjera lluvia, era un indicativo para él o para mí de posibilidad de encontrarnos. Yo podía ponerme una capa, podía disimular quién era, ¿no? Y entonces cada vez que había lluvia eran momentos de encuentros de amor entre nosotros. Y eso fue un periodo largo, un periodo complicado, pero lográbamos tener nuestra relación, mantener nuestro amor. Recibí ayer tu carta y me alegró mucho sentirte un domingo solitario. Los compañeros que más me estiman y el viejo que se las sabe todas son partidarios de mi salida como el único medio que garantiza mi existencia. Insisten en que eso no es una huida, sino una pequeña retirada para ya luego avanzar en condiciones más óptimas. Desde luego, yo me iría primero, pero pronto nos juntaríamos. Y ya podemos estudiar lo de los niños, aunque me inclino a que se vayan los dos para así tener la oportunidad de estar todos juntos. ¿Qué me dices? ¿No es grata la idea de unir nuestra familia? Siempre pienso en ti. Antes de anoche soñé contigo en forma sublime, con todo mi amor y sentimiento.